Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy jueves, ya jueves 27 de mayo. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué nos toca a la primera hora? Nos toca razonamiento matemático. Así es. Así que vamos a comenzar. Para iniciar nuestra clase, primero quiero que observen estos números. Tenemos 1, 3, 5, 7. Yo quiero saber cuál es el número que continúa o cuál es el número que sigue. Ah, muy bien. Si yo tengo este número 1, 3, 5, 7, ¿qué número irá? ¿Cómo puedo identificar cuál es el número que sigue? ¿Qué opinan ustedes? Me parece que estos números van subiendo, ¿cierto? Van aumentando sus cantidades. Como van aumentando sus cantidades, ¿qué podría ser? Ah, me parece que tiene una secuencia, ¿cierto? ¿Y cuál sería esa secuencia? Interesante. ¿Qué podría ser? ¿Ustedes creen que podría utilizar algún operador matemático? Quizás podría usar una suma. Si está aumentando, podría ser que estuviera buscando una suma, ¿no? Iría con una suma, estuviera aumentando, ¿cierto? O quizás podría multiplicar. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a verificar. A ver, me dicen que para poder encontrar el número que sigue, yo tengo que buscar un patrón. Tengo que identificar cuál es el patrón que tiene estos números. Entonces, ¿hallamos ese patrón? Muy bien. Para hallar ese patrón puedo utilizar, si son números que van aumentando, puedo utilizar una suma o una multiplicación. Pero ¿qué pasaría si estos números estuvieran disminuyendo? ¿Tendría que utilizar una multiplicación y una suma? No, ¿verdad? Tendría que usar una resta o quizás también una división. Comprobemos cuál es la regla, identifiquemos cuál es la regla de esta secuencia de números. Muy bien. Entonces, para poder, miren, del 1 al 3, quiero saber qué secuencia o qué patrón se tuvo que utilizar para llegar a 3. A ver, ¿quién me dice? Ah, se ha tenido que sumar 1 más 2, ¿cierto? Muy bien, entonces si yo sumo 1 más 2, no se ve, voy a ponerlo en negro, no se ve. 1 más 2, ahí sí se ve. Me daría 3, ¿cierto? Ah, vamos bien. ¿Y aquí cómo sería? A ver, 3 más 2 me daría 5. Ah, mira, también. 3 más 2 me daría 5. Quiere decir que si yo pongo 5 más 7, perdón, más 2, 5 más 2, ¿me da 7? ¡Ah! Sí me da 7, chicos. Acabamos de darnos cuenta que acá hay un patrón que va de 2 en 2, que va sumando de 2 más 2 más 2, ¿cierto? Entonces, quiere decir que el número que continúa o el número que sigue tendría que utilizar este patrón. ¿Cuál sería, chicos? Más 2, ¿cierto? Para saber cuál es el número que sigue, entonces yo utilizo este patrón. Más 2. 7 más 2, ¿cuánto es? 9. ¿Vieron? Entonces, chicos, qué fácil fue, ¿no? Para poder identificar cuál es el número que continuaba en esta secuencia de números, ¿no? He tenido que identificar un patrón, he tenido que identificar una regla, ¿no? Una regla de cuánto en cuánto iba aumentando estos números. Y en este caso era de 2 en 2, o mejor dicho, iba sumando cada número más 2, más 2, más 2, hasta poder hallar ese número que no sabía, ¿no? El número que continuaba. Entonces, chicos, ¿cómo se llama a este tipo de ejercicios? Pues bien, se le llama secuencia numérica. Así es. Y efectivamente, el día de hoy vamos a trabajar lo que es una secuencia numérica. ¿Y qué cosa es una secuencia numérica? Prestemos atención al inicio de nuestra clase. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué cosa es una sucesión numérica? Así es, una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números, ¿no? Su nombre le dice sucesión numérica, es un conjunto ordenado de números, ¿no?
cuyos elementos, cuyos números, en este caso, siguen ¿qué cosa? Obedecen a una regla, obedecen a un patrón, ¿no? Como en este caso, ¿no? A una formación, a una regla de formación o a un patrón numérico, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese patrón numérico? Ese patrón numérico es... Entonces, chicos, yo tengo que saber cuál es ese patrón o cuál es esa regla que se usó en esta sucesión, ¿no? ¿Cuál es esa regla para saber qué número o qué sucedió aquí con el número 5 para que continúe con el número 10? Entonces, ¿cuál sería ese patrón? ¿Cuál sería? Ah, yo podría utilizar acá algún operador, podría utilizar una suma, podría haber utilizado una resta. ¿Tú crees que una resta? Si yo veo que mi número está aumentando, entonces no podría ser una resta, tendría que ser una suma o tendría que ser una multiplicación, ¿cierto? Muy bien. Y si yo pongo, por ejemplo, aquí, miren, la secuencia de 10, 8, ¿qué sucede acá? 10, 8. Ah, este número ha descendido, se ha disminuido. Entonces acá tendría que ser una suma, una resta, una resta. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú tienes una secuencia de números que van aumentando, entonces tienes la opción de ¿qué? De sumar o de multiplicar. Es decir, su patrón pudo haber sido una suma o una resta, perdón, una multiplicación. Pero si la secuencia o la sucesión de estos números van disminuyendo, los números, las cantidades, entonces tienes la opción de una resta o una división. Pero ¿qué sucede si tu número, como en este ejemplo, aumenta y luego disminuye? ¿Qué sucede? Sucede que de repente tu patrón, tu regla, ¿no? Para saber los números que siguen, han utilizado diferentes operaciones. Se han podido combinar las operaciones. Por eso que prestamos atención primero, debemos observar muy bien cuál es esa regla para poder hallar el número que sigue. Ahora vamos a identificar, ¿qué dice acá? 5, 10. ¿Qué operación tuve que haber hecho aquí? Una suma o simplemente una multiplicación también, ¿no? ¿Por qué? Porque está ascendiendo mi número, está aumentando, del 5 al 10 ha aumentado. Entonces, ¿cómo sé que sigue del 5 al 10? ¿Qué pude haber hecho? Pude haber sumado 5 más 5, ¿no? Porque 5 más 5 me daría 10, ¿cierto? Ah, y ahora, ¿qué sucede de este número a este número de acá? Acá disminuyó, no está aumentando. Entonces, para que yo pueda hallar cuál es el número, cuál es la operación que se utilizó para llegar a 8, ¿no? Para saber qué es 8, pude haber restado 10 menos 2, ¿cierto? 10 menos 2. 10 menos 2 me da 8, ¿cierto? Ahora, verifico acá. ¿Qué he hecho aquí para que me dé el número 13? ¿Qué operación se realizó para que pueda seguir el número 13 después del 8? Está aumentando ahora acá. Ah, yo veo mi regla. Miren, acá se está formando mi regla. Más 5 menos 2. ¿Cuál sería? Más 5, puede ser, ¿cierto? A ver, vamos a comprobar. Más 5, yo sumo 8 más 5, ¿cuánto es? 13. Muy bien, 8 más 5, 13. Entonces, chicos, ¿se dieron cuenta cuál es el patrón? ¿Se dieron cuenta cuál es el patrón? Mi patrón, para saber cuál es el número que le sigue después de 13, tengo que hallar este patrón. Primero se suma más 5 y luego se resta menos 2. Se suma más 5 y luego se resta menos 2. Quiere decir que me tocaría restar menos 2 para identificar cuál es el número que sigue. Entonces, 13 menos 2, ¿cuánto sería? 11, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta sería 11, ¿cierto? ¿Y cuál sería si yo pongo otra secuencia aquí? ¿Cuál sería el número que le sigue después de 11? Miren mi secuencia, 5 más 5, luego resto menos 2, luego sumo más 5, luego resto menos 2. ¿Ves mi secuencia? ¿Ves mi patrón? ¿Qué iría acá? ¿Menos 2 o más 5? Más 5, muy bien. Tendría que sumar este 11 más 5, ¿cierto? Para saber qué número va acá. ¿Y cuál sería? 11 más 5, ¿cuánto es? 16. ¿Vieron?
Entonces, ¿cuál ha sido el patrón para poder identificar estos dos números? Entonces, ¿cuál ha sido ese patrón para poder identificar el número que le seguía? Muy bien. Más 5 menos 2, más 5 menos 2. Ha sido un patrón combinado, ¿no? Se utilizaron dos tipos de operación. ¿Vieron? Entonces, esta es una sucesión numérica. Tú para saber qué número continúa, qué número sigue, tienes que hallar primero la regla. Tienes que hallar primero su patrón. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo más y luego vamos a trabajar los ejercicios, ¿ok? Prestamos atención entonces. Bien, chicos. Ahora acá tenemos otro ejemplo. A ver, vamos a ver. Esto lo anotas en tu cuaderno, ¿ya? Estos ejemplos que te estoy mostrando. A ver, mira acá, por ejemplo. 3, 5, 7. Quiero saber cuál es el número que sigue. ¿Cuál es el número? Acá tenemos una sucesión numérica, pero no sabemos cuál es el número que sigue. Para poder saber cuál es el número que sigue, ¿qué tengo que hallar primero? El patrón, ¿cierto? Su regla. ¿De qué regla? Si me doy cuenta primero, ¿los números van aumentando? Sí, van aumentando. 3, 5, 7, va aumentando el número. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi patrón puede ser una suma o una multiplicación, ¿cierto? Entonces, identifiquemos cuál es el patrón. De 3 a 5, ¿cuál sería el patrón? Ah, se pudo haber sumado más 2, ¿cierto? Porque 3 más 2, 3 más 2, ¿cuánto es? 5, ¿cierto? Ahora vayamos a ver si es así. ¿Cuál sería el patrón de 5 y 7? 5 más ¿cuánto tendría que sumar para que me dé 7? Muy bien, más 2. Ajá, ya estamos hallando el patrón. Más 2, 5 más 2 me da 7. Ahora, ¿qué número sigue? ¿Cuál es mi patrón? Mi patrón es de 2 en 2. Voy sumando más 2 cada número. Entonces, esta sucesión va sumando de 2, ¿no? Más 2, ¿cierto? Entonces, quiere decir que para poder hallar cuál es el número que sigue, tengo que sumar más 2. ¿Y 7 más 2 cuánto sería? 9, ¿cierto? ¿Vieron? Acabamos de hallar el número que sigue de esta sucesión que va de en 2 en 2, o que va sumando, aumentando de 2 en 2, ¿cierto? Muy bien, chicos. Ahora, ¿cuál es la regla? La suma de 2, ¿no? Que va sumando de 2 en 2. Para poder identificar siempre una sucesión, tienes que identificar primero el patrón, o sea, su regla. ¿Cuál es el patrón que sigue esta secuencia para saber cuál es el número? Si no sabes eso, no vas a poder identificar, ¿ok? Esta ha sido fácil porque esta solamente tiene un solo patrón, ¿no? No es combinado, mejor dicho. Todos son más 2, más 2, más 2, más 2, es facilito. El problema es cuando es combinado, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo más. Presten atención. Bien, chicos, miren, acá tengo otro ejemplo de sucesión numérica, solo que esta sucesión de números está dentro de una figura, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hallar? ¿Cuál es el número que sigue, que continúa acá, en este espacio que no sé, en este signo de interrogación? Para ello, tengo que también hallar el patrón. Es lo mismo que habíamos hecho anteriormente, solo que acá está dentro de una figura, ¿ok? Entonces, primero, hay que hallar el patrón para saber cuál es el número que sigue. Entonces, vamos a ver esta parte de aquí hacia adelante. Así todo vamos a hacer, así vamos a ver el patrón. ¿Qué patrón sería de aquí, de 3 y 6? ¿Qué pude haber hecho? Para que de 3 a 6, ¿qué patrón pude haber utilizado? Porque está aumentando. Ah, podría haber multiplicado 3 por 2, ¿cierto? 3 por 2, ¿cuánto es, chicos? Pude haber multiplicado por 2 y 3 por 2 me da 6, ¿cierto? 3 por 2 igual a 6. Uy, ya le he manchado acá. Ahora, miren acá. ¿Cuál sería el patrón de este lado de acá? De 6 a 9. ¿Sería también por 2? ¿Qué opinan ustedes? A ver si yo pongo por 2. 6 por 2 ¿es 9? No, no es 9. Entonces no sería aquí por 2. ¿Cuál sería? Mira, 6 y 9. ¿Qué haría acá? Ah, podría haber sumado. 6 más 3 es 9, ¿cierto? 6 más 3 es 9. 6 más 3 es 9. Ahí está. Entonces, ¿y aquí qué viene? Mira acá, vamos a seguir viendo cuál es el patrón. De 9 a 18. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Se sumó más 3? No, porque 9 más 3 no sería 18.
De repente se multiplicó por 2. A ver, 9 por 2, ¿cuánto sería? 9 por 2, 18. Ajá. Entonces, chicos, ya estamos viendo nuestro patrón. Primero, se multiplica por 2, luego se suma más 3. Se multiplica por 2, ¿qué seguiría? Se suma más 3, ¿cierto? Entonces yo tendría que sumar 18 más 21, perdón, 18 más 3. Ahí está, 18 más 3, ¿cuánto es? 21, ¿cierto? 18 más 3, 21. Y 21, ¿qué sigue acá? ¿Cuál sería mi patrón? Para hallar este número. Repito, primero se multiplica por 2, luego más 3, multiplicamos por 2, luego sumamos más 3. ¿Ahora qué nos sigue? Multiplicar por 2. Muy bien. Entonces yo multiplico 21 por 2, ¿cuánto es? Ah, es 42, ¿no? ¿Quieres ver? 21 por 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 42. Entonces, quiere decir, el número que falta es, o el número que sigue, 42. Entonces, ¿vieron? Aquí también tiene una secuencia, también tiene un patrón, ¿no? Tiene un patrón. Vas viendo de cuánto en cuántos va girando esta figura y va aumentando los números, ¿no? Y tú ves el patrón. Para llegar a 6 se tuvo que multiplicar por 2. Para llegar a 9, 6 tuvo que sumar más 3. Luego, para que le dé 9, ¿no? Luego, para que le dé 18, entonces ha tenido que multiplicar 9 por 2, le dio 18. Luego sumó más 3, ¿no? Entonces tu patrón sería por 2 más 3, por 2 más 3, por 2, y ahí se queda. ¿Vieron? Entonces también tiene un patrón. Entonces, chicos, para que ustedes puedan trabajar las secuencias, ¿no? Tienes que darte cuenta muy bien cuál es el patrón para poder identificar cuál es el número, ¿ok? Ahora vamos a trabajar algunos ejercicios y luego vas a hacer tus solitos trabajos, ¿ok? A ver, chicos, ahora vamos a trabajar algunos ejercicios, ¿ok? Dice, ¿qué números, uy, le falta la tilde, qué números continúan en la siguiente sucesión? Entonces, tengo ejercicios A, B y C. Yo voy a desarrollar los dos primeros y tú desarrollas el último, ¿ok? A ver, ¿qué sucesión iría acá? A ver, ¿cuál sería el patrón? Identifiquemos primero el patrón para hallar los dos números. ¿Cuál sería? De 5 a 10, ¿cuál sería el patrón? Está aumentando, mire, 10, 15, 20, está aumentando. Entonces puede ser una multiplicación o puede ser una suma, ¿no? Entonces, ¿qué haría acá yo? 5 podría sumar más 5, ¿cierto? 5 más 5 me da 10. 10 más 5 me da 15. 15 más 5 me da 20. Entonces, quiere decir, ¿cuál es mi patrón? Que voy sumando de 5 en 5, ¿cierto? Voy sumando más 5 más 5. Entonces, para saber cuál es el número que sigue, yo voy a sumar 20 más 5. ¿Cuánto es 20 más 5? 25, ¿cierto? Lo voy a poner de otro color para que te des cuenta que estamos aumentando. Ahora, de 25, para hallar el otro número, ¿qué tengo que hacer? Más 5 también, ¿cierto? Más 5. ¿Y cuánta sería la respuesta? 30. ¿Vieron? Fue fácil. Esta secuencia ha sido muy fácil. Ahora vamos a ver esta secuencia de acá. Observemos. Está aumentando también. 4, 8, 16, 32. Si yo sumo, a ver, de 4 a 8, si yo sumo 4 más 4, me da 8. A ver, entonces voy a sumar 8 más 4. ¿Me daría 16? No, ¿cierto? No me daría 16. Entonces no tendría que hacer un patrón más 6, más 4, ¿no? Por ejemplo, acá sería 8 más 8. Y acá sería 16 más 16. Entonces no sería así. Vamos a ver, de repente es otro patrón. De repente podríamos utilizar acá una multiplicación. 4 por 2 es 8, ¿cierto? 8 por 2 es igual a 16. 16 por 2 es igual a 32. Entonces, ¿cuál es mi patrón? Multiplicado por 2, ¿cierto? Entonces, 32 por 2, ¿cuánto sería? 64, ¿cierto? Entonces pongo acá 64. 64 por 2, ¿no? Porque mi patrón es multiplicado por 2. 64 por 2, ¿cuánto sería? 100, ¿cuánto?
A ver, 128, ¿no? Vamos a comprobar, ¿ya? 64 por 2, 2 por 4, 8, 2 por 6, 12, 128. Ahí está. ¿Vieron? Entonces, ese es el número que sigue, los dos números que siguen. Ahora, el ejercicio C, que está con triangulitos, lo haces tú. ¿Ok? Lo trabajas tú. Ahora vamos a ver el otro tipo de ejercicio. Atentos. Bien, chicos, ahora vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Los ejercicios que son por figura. Es una sucesión de números, pero están dentro de una figura, ¿ok? Yo resuelvo la letra A y tú resuelves la letra B, ¿ok? A ver, recuerda que esto también tiene un patrón, también tiene una regla. Entonces vamos a hallar cuál es el patrón que corresponde, ¿ok? Tengo que saber cuál es el valor de X. Entonces comienzo de acá. 30, 20. ¿Cuál sería el patrón? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Está disminuyendo. Entonces yo puedo dividir o puedo restar. Entonces podemos restar primero. 30 menos ¿cuánto me daría 20? Menos 10, ¿cierto? 30 menos 10 me daría 20, ¿cierto? Ahora, para saber el patrón de este número. 20, 22. ¿Cuál sería el patrón? Ah, acá está sumando más 2, ¿cierto? Más 2, miren. Primero resto menos 10. Luego estoy sumando más 2. A ver, de 22 a 12, ¿qué sería? ¿Qué pasó acá? 22 y 12, ¿qué pasó? Restó menos 10, ¿cierto? Porque 22 menos 10 me da 12. ¿Ya vieron el patrón? ¿Cuál es el patrón? Primero se resta menos 10, luego se suma más 2. Se resta menos 10 y ahora ¿qué seguiría? Se suma más 2. Que de resultado me da 12 más 2, me daría 14, ¿cierto? Ahora, para saber el valor de X, entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué patrón me toca? Menos 10 más 2, menos 10 más 2, menos 10 tocaría, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería 14 menos 10? La respuesta sería 4. Entonces, ¿cuánto vale X? 4. ¿Vieron? Entonces, ¿fue fácil? Fue fácil. La idea es que tienes que hallar la secuencia, tienes que hallar el patrón para que puedas completar. Ahora, hazlo aquí. Te toca hacer esto. Mira acá tu patrón. ¿Cuál sería? Del 2 al 6. ¿Qué se tuvo que hacer? Se tuvo que multiplicar, se tuvo que sumar. Yo de repente puedo multiplicar 2 por 3. 2 por 3, 6. ¿Y qué pasó aquí? Para que aumente. Ah, se pudo haber sumado más 1 de repente. 6 más 7. No, perdón, 6 más 1, 7. Y acá, ¿qué tendría que hacer? 7 para que te le dé 21. Ah, se tuvo que multiplicar seguro por 3, ¿cierto? Y ves, ya está tu regla, tu orden. Ya está tu orden, tu ley de formación o tu patrón numérico, ¿ok? Ya tienes. Recuerda que toda sucesión tiene un orden, lleva un orden los números. Y ese orden tiene una condición, tiene un patrón, tiene una regla, ¿ok? Para que tú puedas saber cuál es el número que sigue. Ahora, ¿cuál es tu patrón acá? X por 3 más 1, por 3 más 1, por 3, ¿cierto? Allá está ya está tu patrón. Ahora tú solo complétalo. Ya te he ayudado casi con el 90%. Ahora lo completas. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, ¿qué hemos trabajado el día de hoy? Las sucesiones numéricas, ¿no? Cuando vemos que la sucesión va aumentando, utilizamos los operadores como multiplicación o suma. Si van disminuyendo la sucesión, podemos restar o dividir. En este caso hemos utilizado más resta, ¿cierto? Y también si vemos que nuestra secuencia de números, nuestra sucesión va aumentando, va disminuyendo, aumentando, disminuyendo, quiere decir que puedo utilizar operadores combinados, suma, resta o multiplicación, suma o multiplicación, resta, ¿no? Así es, chicos, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vas a realizar? Tus ejercicios del libro. Así que, a trabajar con el libro. Eso sería todo. Chao, chao.